Saludos, vamos a estudiar filtros analógicos. Un filtro ideal tendría una ganancia constante tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo, y su comportamiento en frecuencia debería ser lineal. Los filtros ideales, sin embargo, no existen o son muy complejos de construir. Existen 5 tipos básicos de filtros: pasabajos, pasaaltos, pasabanda, rechazabanda y pasatodo, o combinaciones de estos 5 tipos básicos. En el filtro pasabajos, la banda de paso se encuentra alrededor de 0. En el filtro pasaaltos, la banda de rechazo se encuentra alrededor de 0. En un filtro pasabanda, será un espacio de frecuencias la que puede atravesar el filtro. En cambio, en el filtro rechazabanda, un espacio de frecuencias será el rechazado, el filtrado. Como habíamos mencionado, los filtros ideales son difíciles de construir porque serían no causales, inestables y físicamente no realizables o prácticamente no realizables. Un filtro pasatodo es un filtro que en magnitud dejará pasar todas las frecuencias. Pero entonces, ¿cuál será su utilidad? La utilidad de este filtro es afectar la fase de la señal que está entrando. Es para compensar o para adelantar o retrasar. No veremos este tipo de filtros. Un filtro analógico puede considerarse como un dispositivo que selecciona cierto tipo de contenido en frecuencia, rechazando el resto. Un filtro predetermina la respuesta en magnitud y fase de una señal. Va a hacer que ciertas frecuencias bajen de amplitud, va a adelantar la señal para ciertas frecuencias, va a retrasar la señal para ciertas frecuencias. Un filtro tiene diferentes partes: la banda de paso, la banda de rechazo y la banda de transición. Lo ideal es que la banda de transición sea lo más corta posible. En la banda de paso tendremos una ganancia de paso y tendremos una ganancia de rechazo. Generalmente estas ganancias están dadas en decibelios. Hay 2 partes muy importantes en la descripción de este filtro: la frecuencia de paso, que es hasta donde se considera el pasabandas, y la frecuencia de rechazo, que es desde donde se considera que comienza la banda de rechazo. Un valor muy importante en este filtro es precisamente la pendiente o la tasa de caída en la banda de transición. Se puede calcular el factor de calidad del filtro con una división simple, donde el omega sub 0 es la frecuencia central y V representa el ancho de banda del filtro. Este factor de calidad puede tener un valor menor que 0, dando un filtro sobreamortiguado de baja calidad. Cuando el factor de calidad es aproximadamente un medio, es una calidad intermedia. Y si el filtro tiene un factor de calidad mayor a un medio, significa que es un filtro subamortiguado y tiene una alta calidad. Otro factor importante que depende del factor de calidad es el coeficiente de amortiguamiento. Este coeficiente de amortiguamiento se calcula dividiendo 1 entre 2 veces el factor de calidad. Cuando uno va a diseñar estos filtros, básicamente va a necesitar 4 parámetros: la ganancia de paso, la ganancia de rechazo, la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo. Con estos 4 parámetros se puede diseñar prácticamente cualquier filtro analógico. Existen 5 tipos de filtros clásicos: Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 y el filtro Bessel. Aquí estamos observando el comportamiento de estos filtros. El filtro más estable es el filtro Butterworth, donde sus polos no están cerca de la región de inestabilidad. En cambio, los filtros Chebyshev y elíptico van a tener polos cerca del eje imaginario, haciendo que sean filtros más inestables, pero a su vez también sean filtros más afilados, es decir, seleccionan mejor las frecuencias para las que están diseñadas. Como se puede observar, el filtro Chebyshev tiene un comportamiento de ganancia variable en la banda de paso y una ganancia constante en la banda de rechazo. En cambio, el filtro elíptico tiene ganancias altas y bajas en la banda de paso y también tiene altas y bajas
en la banda de rechazo. El filtro que nosotros vamos a ejemplificar como diseño son los filtros Butterworth, tanto activos como pasivos. Vamos a diseñar estos filtros bajo una característica esencial. Lo que nos interesa es que cumpla las características en frecuencia. Las características del diseño tratan de encontrar una función de transferencia que tenga el orden más pequeño que cumpla las especificaciones. Es decir, diseñar la tecnología menos compleja que satisfaga los requerimientos. La mayoría de las estrategias de diseño tienen que ver con partir desde un filtro pasabajos con una frecuencia de corte en 1 radián por segundo y a partir de este filtro diseñar cualquier otro utilizando las transformaciones en frecuencia. Lo que están viendo aquí es el prototipo del filtro pasabajos estándar. Vamos a ver el comportamiento de este filtro utilizando el MATLAB. Muy bien, vamos a definir la función de transferencia del filtro como h con un numerador y un denominador, y lo que nos interesa es dibujar el diagrama de Bode de este filtro simple. Como pueden observar, hemos definido la función de transferencia solicitada y lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de este filtro en el dominio de la frecuencia. En este caso, lo que vamos a hacer es buscar dónde se encuentra la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte sucede normalmente en los -3 dB. Como se puede observar, se encuentra la frecuencia de corte en 1 radián por segundo porque es donde tengo la magnitud de -3 dB. A partir de este filtro es que construiremos otros filtros teóricos utilizando las transformaciones de frecuencia. Esta transformación para construir un filtro pasabajos, utilizaremos esta otra transformación para construir un filtro pasaaltos, utilizaremos esta transformación para construir un filtro pasabanda y utilizaremos esta otra transformación para construir un filtro rechazabanda. Eso lo veremos en el siguiente video.